Buenos días. Grato es el tiempo de que podemos pasar en la predicación para estar pensando, llevar nuestros pensamientos a la grandeza, a la belleza, a la gloria de Cristo. Tenemos ahora en este tiempo lo que es la predicación y para ese propósito vamos a dirigirnos en nuestras Biblias a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. La porción para hoy son los versículos 18 al 23. 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 18 al 23. Una vez que lo encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, le pido de favor también me siga con su vista en estos versículos. Voy a leer la Reina Valera. La palabra de nuestro Dios dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Oremos. Señor, encuentro que estas palabras llevan tal excelencia en su contenido que me siento tan pequeño, Señor, de exponerlas con fidelidad. Pero, Señor, confiando en la guía de su Espíritu, obrando tanto en el que habla como en el que oye, le pedimos, Señor, y le suplicamos que nos ayude a entender estas cosas, a guardarlas en nuestro corazón y a apreciarlas. Por el gran amor que usted tiene para su iglesia, porque usted ha dado todo para la iglesia. Oh Señor, denos entendimiento, denos fe, denos humildad, denos el sentir apropiado hacia usted, Señor, en esta hora. Por favor, que me use y, Señor, toque nuestros corazones con su palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Podemos tomar nuestro lugar. En la porción bíblica que tenemos para hoy encontramos algo así como un cierre a los dos temas principales que el apóstol Pablo ha venido entretejiendo en los 3 primeros capítulos de esta carta. Estos dos temas principales son, por un lado, la sabiduría y por el otro lado son las divisiones. Estos dos temas los hemos visto cómo se entretejen ahí mientras vamos avanzando en estos capítulos. Respecto a la sabiduría, hemos notado que el principal problema de la iglesia de Corinto es que ellos habían adoptado el mismo modo de pensar y de vivir que el común de las personas. Es decir, la iglesia había adoptado el mismo camino al éxito, la realización, la plenitud que el mundo también sigue. En ese sentido, la iglesia había abrazado la sabiduría del mundo. Una manera de ilustrar este punto es pensando en la palabra comodidad. Comodidad. Para el común de las personas, la cosa más importante en la vida quizás no sea hacerse ricos, ni ser famosos, ni tener una gran cantidad de seguidores, ni nada. Pero simplemente la mayoría de las personas vive su vida para tratar de tener comodidad. Una vida cómoda, sin muchos problemas, y si llegan a haber problemas, pues que no sean grandes ni complicados. Las personas se pasan la vida de comodidad en comodidad.
Y la verdad es que nunca nos sentimos satisfechos con la comodidad que llegamos a tener. Por eso las personas que venden saben cómo explotar esa debilidad en nosotros. Sale una cosa, tenemos lo último y dicen, no, esto va a hacer tu vida más fácil, más cómoda, más sencilla, menos compleja. Y ahí vamos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos esa inclinación a buscar la comodidad. Lamentablemente guiamos nuestras vidas por esas necesidades hasta el momento de la muerte. La comodidad es un valor muy importante para nuestra sociedad actual. Se considera una persona prudente aquella que, trabajando durante sol a sol, le puede ofrecer a su familia una comodidad, una vida cómoda, que no le batallen, que no sea difícil para ellos. Y miren, hermanos, que no hay nada malo con eso. Pero el problema radica cuando la comodidad como valor es exaltado por encima de lo que Dios ha establecido. Déjenme darles un ejemplo. ¿Qué pasa si le platico a mis amigos y a mis conocidos que toda la familia hemos tenido el llamado de Dios para ser misioneros en la ciudad de Teherán, capital de Irán? Allí donde a los que llevan la palabra, a los cristianos, los torturan públicamente o los matan públicamente. ¿Qué van a decir mis amigos y conocidos si les digo que mi esposa, mis 3 hijos y yo, así chiquitos, vamos a ir a esa ciudad donde posiblemente en un mes ya no van a volver a escuchar de mí? Van a decir, ¿estás loco? ¿Qué te falta aquí? O sea, estás bien, mira la iglesia, mira tu familia, todo está bien. El mundo juzgaría, ¿por qué dejar tu comodidad por eso? Y en realidad no me preocupa tanto lo que puedan decir amigos y conocidos, ¿no? Pero lo que sí me preocuparía es, ¿qué dirá la iglesia? Si la iglesia también piensa que no estoy en mis cabales, entonces la iglesia ha puesto la comodidad por encima del llamado de Dios. Y si hiciéramos eso, hermanos, pues ni siquiera hubiéramos tenido a los hermanos Robert y Jerry acá con nosotros. Hubieran estado mejor en Texas, perdiéndose los taquitos, carnitas de aquí, pero más cómodos. Y no hubiéramos tenido el evangelio en México, no hubiéramos tenido muchas cosas. ¿Por qué? Porque si pusiéramos el evangelio, la comodidad, por encima del llamado de Dios, entonces le daríamos un lugar que no le corresponde. Y por cierto, que mi esposo y yo sí hemos platicado de ser misioneros en esa ciudad, le digo para que se vayan asustando. Bueno, todo esto para ilustrar, hermanos, que la sabiduría del mundo, para la sabiduría del mundo, las cosas de Dios son una locura. Pablo, por esta razón, se mostraba tan preocupado con la iglesia. Ahora que los corintios estaban abrazando la sabiduría del mundo, entonces la iglesia estaba desplazando a Dios, a su palabra, a su evangelio de ahí. Tal vez usted llegó a ver ese comercial en la televisión donde ponían un vaso de vidrio transparente y tenía un poco de aceite en el fondo y agarraban una botella y empezaban a vaciar el agua, ¿verdad? Y entonces poco a poco el aceite iba saliendo, una forma de ilustrar cómo purificar las vidas, ¿no? Pero bueno, con la iglesia de Corinto estaba sucediendo lo contrario a eso. Había un poco de agua pura en el fondo y el mundo estaba echando todo su aceite para que esa agua saliera de ahí. Entonces la influencia del mundo estaba entrando y estaba sacando lo que había de la palabra de Dios en ellos. La cuestión más importante en juego es que la iglesia se estaba empezando a despegar del poder del evangelio. Por el evangelio me refiero al mensaje fundamental y central que toda iglesia cristiana tiene, cree, sigue, obedece y proclama. El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo vino al mundo, vivió una vida sin pecado, murió por nosotros en la cruz, fue resucitado el tercer día, fue exaltado a la diestra de Dios y ahora manda a los hombres que se arrepientan y crean en Él para estar en una relación correcta con Dios, para recibir vida eterna y salvación. Ese es el mensaje del evangelio.
Y en el momento que Pablo escribía esta carta, la primera de Corintios, pues la iglesia estaba dejando el evangelio, primeramente en sus implicaciones, cómo el evangelio se ve en la vida, pero también inclusive ya estaba perdiendo el mensaje mismo, la esencia, como vamos a ver, no sé, yo creo que en un año, cuando lleguemos al capítulo 15, que la iglesia ya está perdiendo cosas esenciales del evangelio. De manera que el apóstol Pablo, con una argumentación contundente, deja ver a la iglesia cuán errados estaban por recibir la sabiduría del mundo. Y todo esto ocurre en los primeros 2 capítulos. Ese es uno de los hilos. Ya hablamos de la sabiduría, pero el otro hilo que está dándose en estos primeros 3 capítulos es el tema de las divisiones. Debido a que la iglesia había adoptado la sabiduría del mundo, habían adoptado también sus prácticas divisivas. Así que la iglesia se inclinaba por Pablo, algunos líderes, otros por Pedro, otros por Apolos y otros más espirituales por Cristo. Y así la iglesia estaba dividida en sus predicadores favoritos. Estas acciones lo único que estaban haciendo era destruir la iglesia. Estaban así, hermanos, literalmente destruyendo la iglesia, nos decía en el versículo 17 que vimos la semana pasada. Y como mencioné al comienzo, nuestra porción es un cierre de esos 2 temas que se vienen entretejiendo por ahí. Esta porción cierra amarrando esos temas y mostrándonos la sabiduría y nuestra actitud ante esas divisiones. ¿Qué debemos de hacer? Y para eso voy a estar señalando 2 puntos en esta mañana. Primeramente vamos a ver el camino de la sabiduría y en segundo lugar vamos a observar el destino de la sabiduría. Primeramente observemos el camino de la sabiduría, los versículos 18 al 20. Iniciando con el versículo 18 nos enseña el camino de la sabiduría es hacerse ignorante para el mundo. Versículo 18, mire cómo inicia. Nadie se engañe a sí mismo. Vaya, es una forma fuerte de iniciar, ¿verdad? Nadie se engaña a sí mismo. Y si es fuerte, usted tiene que leer la Nueva Traducción Viviente, porque en esta parte, por lo menos la traducción, ofrece una traducción mejor o más clara. La Nueva Traducción Viviente dice, dejen de engañarse a sí mismos. Eso es algo fuerte. Y esto es algo así, hermanos, porque en el versículo 17 Pablo les había dicho, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Y cómo lo estaban destruyendo? Con divisiones. Así que alguien pudiera decir, no, yo no lo estoy destruyendo, es mi celo por la verdad. Está en juego la verdad misma. Ajá, sí, ¿será que sí? En muchos casos no es así. Y esas divisiones lo que hacen es lastimar la estructura de la iglesia. Y por eso algunos pueden caer en ese error de estarse engañando a sí mismos, que en realidad es un celo por la verdad. Y sin embargo es un celo por su predicador favorito, por su ídolo, por su movimiento ídolo que tiene. Por eso el apóstol Pablo dice, dejen de engañarse. Hay un comentario de A.T. Robertson que me llamó la atención en esta parte. Dice, los sectarios o los que hacen divisiones entusiasmados pueden fácilmente llevarse a un estado de frenesí piadoso, hipnotizándose a sí mismo acerca de su supuesta devoción a la verdad. Entonces Pablo les dice, déjense de engañar. Y luego sigue diciendo, versículo 18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahí notamos en esta parte del versículo, sí, es una condicionante que los gramáticos le llaman una condicionante de primera clase. Este tipo de condicionante es una que presenta una situación real. Entonces, no es que si acaso hubiera alguien que se cree sabio, no. La idea es, hay algunos de ustedes que se creen muy sabios. Pablo está haciendo esa acusación. Sí, hay entre ustedes quienes se creen muy sabios. Bueno, si quieren creerse muy sabios, le dice Pablo,
háganse ignorantes. Pablo le escribió a estos que se dejaban llevar por las ideas del mundo, que si de veras querían ser sabios, entonces tenían que volverse necios. ¿Por qué? Porque así como el mundo considera locura los caminos de Dios, así también Dios considera locura los caminos del mundo. Mire el versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Noten ahí. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Aquí Pablo cita a Job 5:13, y Pablo fue tan certero con estas palabras, dio justamente en el blanco. Bueno, pues cómo no, ¿verdad? Si el Espíritu de Dios lo guiaba. Porque si analizamos nosotros las ideas que existen, las corrientes de pensamientos que existen en la actualidad, nos vamos a dar cuenta que se dan un tiro en el pie. Mire, después de la primera, antes de la Primera Guerra Mundial, las personas tenían un entusiasmo, un optimismo muy grande, después de la Ilustración, en estas épocas, ¿no? Un optimismo muy grande en que el hombre iba a alcanzar todo lo que se propusiera. Si era medicina, era medicina. Si era ciencia, tecnología, el hombre estaba empujando sus límites una y otra vez, y parecía interminable eso. Todo se veía tan bien. Pero entonces llega Primera Guerra Mundial, masacre. Viene después la caída en 1929, ¿verdad? Bolsa de valores y todo eso. Problemas. Segunda Guerra Mundial, problemas. Luego lo siguiente, la Guerra Fría, y Muro de Berlín y todo. El mundo dejó de encantarse con esa idea de que el hombre lo podía conseguir todo. Y en lugar de eso empezó a decir el mundo, ya, nada importa, nada es verdad. Todo es invento de cada quien le da significado y sentido a su historia como cree que debe de darlo, todo es relativo. Bueno, es interesante porque ellos mismos se disparan en el pie en el sentido de que si todo es relativo y si todo es una construcción social, entonces lo que me estás diciendo también lo es. Y si es así, entonces, pues con el mismo argumento que me atacas, con ese mismo argumento te derrumbas. Y así, hermanos, es muy interesante que cada corriente de pensamiento que encontramos que trata de atacar el cristianismo y que trata de atacar a la sociedad, nos damos cuenta que utilizan la misma base con la cual ataca. Así que al atacar ellos mismos se están atacando, y es Dios atrapándolos en su propia astucia. Bueno, yo no soy un experto en ese tema, pero una hermana que sí lo es, se llama Nancy Pearcey, ha escrito 3 libros, una persona experta en estos temas, y en esos 3 libros ella ha mostrado cómo las grandes corrientes de pensamiento que han influido en nuestra historia se disparan en el pie con sus argumentos. Usted puede leer esos libros y se los recomiendo, se los aconsejo para ampliar esta idea que les acabo de comentar. Así que Dios atrapa a los sabios conforme al mundo en su propia trampa. Y versículo 20 nos dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Los pensamientos de los sabios de este mundo son vanos, y eso significa sin un verdadero provecho. Bueno, pastor, ¿cómo que usted dice que son vanos, sin provecho, inútiles? Sí, hay consejos de buenos empresarios, hay consejos que me han ayudado en la vida, hay consejos que han sido muy útiles. Sí, útiles para esta vida, pero no para los propósitos de Dios. Mire, para los tiempos del apóstol Pablo existía un pensamiento que eran los estoicos. Y a través de esa corriente de pensamiento se le enseñaba a los seguidores del estoicismo cómo vivir una vida que hiciera frente a los problemas, cómo soportar el anuncio de que tu familiar, tu esposa, tu hijo falleció, cómo soportar la crisis, cómo soportar el dolor,
Y hoy en día hay muchas personas que, ganan bastante dinero dando charlas acerca de eso. Y sus cimientos son los estoicos. Los estoicos han venido enseñando esa clase de ideas, cómo reponerte, cómo ser un buen ciudadano, Y para el tiempo del apóstol Pablo, ver un estoico era ver una persona cabal, una persona derecha, íntegra, sobria. Y Pablo dice, los pensamientos de los hombres son vanos. ¿En qué sentido? En que esas corrientes de pensamiento solamente nos enseñan a vivir debajo del sol. Es decir, para este mundo, para este tiempo, para esta época, pero no tienen su mirada en lo eterno, en lo celestial, en lo que es para siempre. Y en ese sentido son inútiles, son vanos. No cumplen el propósito más alto de Dios para los hombres. Los mejores consejos humanos que podamos recibir no son de utilidad eterna, hermanos, ni se pueden comparar con la voluntad perfecta de Dios. Los consejos de los sabios de este mundo sirven para sobrevivir. Y quiero notar esa palabra, sobrevivir en esta vida, en este mundo salvaje y descompuesto. Pero la sabiduría de Dios es mucho más provechosa. La sabiduría de Dios no solamente es útil para esta vida, sino para la venidera. Nos dice en Proverbios 3 del 16 al 18, hablando de la sabiduría: larga vida hay en su mano derecha, en su mano izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. Eso te promete la sabiduría. Debo de decir, eso puedes encontrar en el camino de la sabiduría de Dios. De esta manera hemos observado en los versículos 18 al 20 un claro contraste, hermanos, entre la sabiduría de Dios y la del mundo. El contraste es tan claro que para ser sabio a los ojos de Dios, uno se tiene que volver necio a los ojos del mundo. Hay que decir también que el camino de la sabiduría tiene un destino, y eso es lo segundo que quiero hablar ahora. El destino de la sabiduría es fijar la vista en Cristo. Versículos 21 al 23, comenzando en el 21, nos dice: así que ninguno se gloríe en los hombres. El así que al inicio de este versículo nos deja ver que Pablo va a empezar a llevar todas estas ideas a una conclusión. Esa conclusión, o en esa conclusión, Pablo les exhorta a los hermanos no gloriarse, no jactarse, no enorgullecerse de los hombres. Pablo le dijo esto a la iglesia porque desde el principio ellos estaban: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, y les dice: no, hermanos, no se enorgullezcan de los hombres, no es sabio sentirse orgulloso de los hombres. Y esto, hermanos, abarca denominaciones, movimientos, predicadores, abarca todas estas cosas. Si usted ha tenido una oportunidad de hablar con un hombre maduro, creyente de muchos años, maduro en su fe, ¿sabe que usted va a poder pasar quizá 1 año, 2 años o 3 años sin saber a qué denominación pertenecía? Sin saber cuál es su predicador favorito. Cuando usted encuentre un hombre maduro así, va a notar que nunca va a saber estas cosas, porque el creyente maduro tiene su vista en Cristo. En Cristo. Eso es lo importante. Cristo está mirando al Señor Jesucristo. Y cuando usted encuentre a alguien que le hable mucho de que el predicador, el movimiento al que perteneció, la denominación a la que es, ahí usted va a encontrar un creyente inmaduro. O por lo menos alguien que le falta todavía un buen recorrido, porque todavía Cristo no es su completo gozo y satisfacción. Usted puede encontrar esas, observando puede notar esas cosas. Pablo dio la razón por la cual ningún creyente debería sentirse orgulloso en los hombres. Nos sigue diciendo ahí en el versículo 21, porque todo es vuestro. Ay, hermanos, esto es tan sorprendente. Todo es vuestro.
Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, todo es de ustedes. Todo, hermanos. Ahora no quiero que vaya a pensar que estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, pero quiero proveerles la historia de fondo para entender esta expresión. Dios ha provisto a la iglesia y ha dispuesto a la iglesia todo lo que necesita para cumplir el propósito de Dios para la iglesia. La iglesia en ese sentido experimenta la historia que experimentó Esther. ¿Recuerdan a Esther en la Biblia? Bueno, Esther es escogida entre las mujeres más bellas para ser esposa del rey Artajerjes. Y al ver uno de los sirvientes del rey la belleza de Esther, ella la separa y la comienza a preparar en un tratamiento especial para embellecerla. Y en ese sentido Esther tenía todo a su disposición, hermanos. Creo que el sueño de varias mujeres de aquí, ¿verdad? Todo el tratamiento, todo para el embellecimiento. Ahí nos dice en Esther 2 del 8 al 9, dice: y sucedió que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. ¿Qué ha hecho Dios con la iglesia, hermanos? ¿Qué ha hecho Dios con la iglesia? Le ha dado un Hegai, le ha dado doncellas y le ha dado todo lo que necesita para ser embellecida para ese día especial cuando se encuentre con Cristo. Y en ese sentido, por eso Pablo puede decir: todo es de ustedes. No, ustedes no son de Pablo, ustedes no son de Apolo, no, ellos fueron provistos por Dios para la iglesia. Son servidores para ustedes, para que ustedes se preparen y estén listos para el día de Cristo. Eso cambia completamente la perspectiva, ¿no es cierto? Todo, la vida, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo porvenir, habla acerca de Dios les ha provisto el trabajo que tienen, les ha provisto la salud, la enfermedad, les ha provisto incluso la muerte como una parte preparatoria para ese encuentro con Cristo. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Así que todo lo que nos acontece, hermanos, bueno y malo, está de tal manera en las manos de nuestro Dios soberano, que eso lo usa para nuestro bien. Todo es vuestro, hermanos. Todo es de ustedes. Todo lo que acontece, todos los maestros de la iglesia son un regalo de Dios para ustedes. Su servidor, un regalo de Dios para ustedes. Los maestros de escuela dominical, un regalo de Dios para ustedes. Todo es de ustedes, hermanos, para el embellecimiento de la iglesia de Cristo. Es un gran error por eso mismo reducirnos a ser parte de un predicador favorito, esclavizarnos al trabajo o llenarnos de temor por la muerte, porque todo eso coopera para nuestro bien. Pero sigue diciendo versículo 23, y aquí es donde ya empieza a embonar todas las cosas. Bueno, Dios ha dado todo, ¿ok? Pero también Dios ha dado la iglesia a Cristo. Versículo 23, y vosotros de Cristo. Sí, todo el mundo, todos los pastores, todos los predicadores le pertenecen a la iglesia, pero la iglesia le pertenece al Señor. Así que el Padre está preparando una novia para el Hijo. Así como Dios preparó a Eva para presentársela a Adán. Así está preparando el Señor a su iglesia. Vosotros sois de Cristo.
El destino de la sabiduría, hermanos, es Cristo. La sabiduría de Dios no tiene la finalidad de volvernos arrogantes, sino de prepararnos para ser una esposa sabia para Cristo. Apocalipsis 19, del 7 al 8 nos dice, en ese encuentro con el Señor, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Así que, hermanos, estamos en preparación para una boda. Tal vez en México no acostumbramos a ensayar mucho la boda, ¿verdad? En Estados Unidos sé que ensayan la boda y después la tienen, ¿verdad? Bueno, nosotros cada domingo tenemos ese ensayo para nuestro encuentro con el Señor. Y cada vez nos estamos volviendo, por la gracia de Dios, más sabios para que al estar con el Señor seamos una iglesia sabia, que le ame, que le honra, que le sirve. Finalmente, en el versículo 23 encontramos que Pablo dice, y Cristo de Dios. Esta última frase ha representado una dificultad para muchos porque se limitan a pensar que este versículo parece que muestra una desigualdad entre Cristo y el Padre, Cristo y Dios, pero no es así. No está hablando de una distinción en esencia, es decir, no está diciendo que Dios el Padre es Dios y Cristo no lo es, pero está presentando una distinción en el propósito redentor de Dios. En ese propósito redentor de Dios, Dios planeó la redención y el Hijo se sujetó a ese plan voluntariamente, a Dios voluntariamente para llevar a cabo ese plan. Y en ese sentido, el Hijo está subordinado al Padre. Para que al final de todo esto, y vaya ahí, aquí es, hermano, donde digo, el lenguaje es tan limitado. Al final de todo esto, nosotros le demos gloria a Dios. Le demos gloria a Dios. Al final de todo, hermanos, el destino de la sabiduría es que fijemos nuestra vista en Cristo para la gloria de Dios. Dicho esto, quiero empezar a concluir este sermón. A lo largo de esta exposición hemos observado tanto el camino como el destino de la sabiduría. Por una parte, el camino de la sabiduría nos ha recordado lo que dice el libro de Proverbios. Hay dos caminos, el camino del necio, el camino del sabio, y estos van en dirección completamente opuesta. Así que si tú escoges el camino de la necedad, le estás dando la espalda al camino de Dios, y si escoges el camino de Dios, pues te estás volviendo necio a los ojos del mundo. También hemos notado que el camino de la sabiduría nos conduce a Cristo. Nos permite apreciar todos los regalos que Dios nos ha dado como preparación para el encuentro con Cristo y para la gloria de Dios. Sabiendo estas cosas, hermanos, estamos llamados a pensar cuidadosamente de nuestra condición. La sabiduría del mundo, hermanos, se puede haber infiltrado en nuestras mentes. Y al infiltrarse en nuestras mentes, hermanos, no nos estamos preparando para ese día. Pensando en una cosa tan pequeña como la comodidad. Si hemos abrazado esa idea de que lo más importante en nuestra vida es la comodidad, entonces pasamos la mayor parte del tiempo trabajando para comprar una cosa que probablemente ni necesitamos y que nos damos cuenta que después de 2 años necesitamos otra mejor, y vivimos todas nuestras vidas para ese simple propósito de buscar la comodidad. Y estamos así, dando vueltas en esa jaula, hasta que llegamos al fin de nuestros días y nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿y para qué sirvió nuestra vida? Algo tan sencillo, hermanos, metido en nuestra mente, puede cambiar toda nuestra vida. Tenemos que atender ese llamado del Señor. ¿Será que el mundo se ha metido en nuestra cabeza? Porque si lo ha hecho, hermanos, poco a poco nos estamos desplazando de la verdad. Nuestra iglesia, hermanos, se llama comunidad bíblica, no comodidad bíblica, ¿verdad? Queremos seguir a Dios, queremos seguir a Cristo. Que Él sea nuestro destino y que nos estemos preparando para Él.
Oremos. Señor, que usted nos ayude a prepararnos para ese día glorioso, el día de Cristo. Nos ayude a prepararnos, Señor, como toda novia se prepara para su boda. Hace muchos arreglos con bastante anticipación y siempre piensa en que pueda ser perfecto en todas las cosas. Ayúdenos, Señor, para hacerlo así. Que, Señor, usted nos alumbre nuestros ojos para ver si acaso el mundo se ha infiltrado en nuestra mente, Señor, con una cosa tan sencilla y simple como lo es la comodidad. Ayúdenos, Señor, para que en su debido lugar tengamos cada cosa, pero sobre todas las cosas tengamos a Cristo y nuestro amor por Él. Gracias, Señor. Confiamos que usted lo hará porque usted ama a su iglesia y ha dado todo para ella, Señor. Le honramos y le pedimos que nos despida con su paz, con su bendición. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.